se acusa y se advierte a Israel. ¿De qué se le puede acusar a Israel? De haber abandonado a su Dios, de irse detrás de otros ídolos, adorando a otros dioses. Esto se va a repetir en los 4 profetas mayores y en los menores también. Su llamado a Israel y a las naciones es de arrancar, derribar, plantar y edificar. Para eso fue llamado Jeremías. Jeremías se conoce como un profeta de carácter. Si estaba preso, no le importaba. Si tenía hambre, no le importaba. Recordamos muy notoriamente una de las frases del profeta Jeremías era que hubo un momento en que él no quiso profetizar más en nombre de Dios, porque se cansó. Dios lo llamó para profetizar, para plantar, para arrancar, para derribar. Pero él en su ejercicio fue encarcelado, tirado en cisternas, golpeado, abandonado solo, y él un día se cansó y dijo: no quiero hablar más en el nombre de Jehová. Pero cuando él hizo esta afirmación, dice que después sintió un fuego dentro de él que quemaba sus huesos y que pudo más que él. Y tuvo que seguir profetizando, seguir trayendo el mensaje de Dios, aunque fue doloroso para él, porque Dios le dijo: te voy a poner como un profeta para un pueblo rebelde. Tú les vas a hablar y ellos no te van a escuchar. Tú vas a traer mi mensaje para que ellos cambien, pero ellos no van a cambiar. Imagínense el ánimo que tenía el profeta Jeremías cuando se ponía delante del pueblo y les decía: así dice Jehová, un mensaje de redención y de salvación, pero Jeremías ya sabía que el pueblo no lo iba a escuchar. Lo escucharían de oído, pero no iban a poner en práctica el mensaje de Dios. Era como frustrante la vida de Jeremías. Por eso creo que un día dijo: no voy a predicar más en el nombre de Jehová. Pero hubo un fuego dentro de él, un llamado, el Espíritu de Dios que estaba dentro de él, que lo convenció. Y pudo más que ese deseo de no predicar, pudo más el llamado del Espíritu Santo, y él murió predicando, exiliado, dando su vida por el mensaje de salvación de Dios para el pueblo de Israel y para las demás naciones. Mucho juicio trajo el profeta Jeremías, como también el profeta Isaías. En el capítulo 25, Dios usa a Babilonia como una copa de justicia de Dios en contra de su propio pueblo. Si pudiéramos aplicar esto a nuestra vida, pudiéramos traer a memoria oportunidades en que algunas personas conocidas o desconocidas nos dañan en nuestra vida, nos hacen mal, hablan mal en contra de nosotros. Y nosotros podemos decir: Señor, ¿por qué el impío o el mundano se está levantando en contra de nosotros? Muchas veces puede ser que Dios los esté usando para castigarnos a nosotros, porque así como Israel se apartaba de Dios violando sus leyes, Dios levantó como una copa de juicio a Babilonia, que vino y castigó a su pueblo de Israel. Y así nos sucede muchas veces a nosotros los cristianos también. Dios permite que hijos del enemigo se levanten y hablen mal, o nos estén atormentando, acusando, persiguiendo, y no es porque ellos simplemente sean malos, sino que posiblemente estén siendo usados, vuelvo a repetir, como Dios usó a Babilonia para traer juicio y castigo sobre Israel. Puede que Dios muchas veces a esas personas las esté usando para traernos corrección a nosotros, porque en algo nos hemos desviado. Todo tiene aplicación en la palabra de Dios. Desde el capítulo 26 al 45 en el libro de Jeremías se habla, volvemos a repetir, juicio por causa de que Israel abandona nuevamente a su Dios, y esperanza porque Dios siempre trae un plan de restauración, de redención, de salvación para
En estos capítulos vemos que Jeremías es rechazado por los líderes del pueblo, lo que les mencionaba hace un momento. Se menciona el regreso de lo que había dicho Isaías, el regreso del Mesías. Las naciones conocen al Dios de Israel. ¿Recuerdan ustedes, para los que estuvieron, cuando el pastor Chan estuvo en el seminario anterior acá en febrero? Él nos enseñaba que la revelación es historia y la historia es la revelación de Dios. Y nos explicaba lo siguiente, que muchas veces en este trato del comercio de una nación, de habitantes de una nación viajando a otra localidad para intercambiar sus productos, vender sus productos, ellos no llevan solamente los productos que van a intercambiar o vender, sino que llevan su idiosincrasia, llevan parte de su cultura y llegan al lugar a intercambiar sus productos, pero a su vez hablan con las personas. ¿Y de dónde es usted? Y yo vengo de tal lugar. ¿Y qué es lo que hace en ese lugar? Y en ese lugar adoramos a tal Dios y tenemos tales prácticas. Bueno, acá se menciona que en muchas oportunidades Dios, permitiendo que una nación enemiga llevara cautivos a los israelitas a otros lugares, como juicio de Dios por su pecado, por su rebelión y etc. Pero a su vez Dios usaba esto para que aquellos que eran llevados cautivos a otros lugares hablaran de Jehová, el único Dios. Aún en el cautiverio Dios los usaba, los estaba castigando, pero aún los usaba para que los judíos hablaran de Jehová su Dios, y que por causa de haber violado las leyes de Dios, ellos habían sido llevados a esas naciones, castigados por Dios, pero hablando de Dios también. Y así las otras naciones fueron conociendo a Jehová Dios. Me recuerdo de un texto bíblico que está en el libro de Jueces, capítulo 4, si no me equivoco, versículo 8, si no estoy equivocado. Cuando los guerreros que andaban con Gedeón, los 300 guerreros que andaban con Gedeón, después de ir a pelear con los enemigos, la Biblia ahí en el capítulo 4 de Jueces, si no me equivoco, versículo 8, dice que volvió Gedeón con sus 300 soldados cansados, porque venían de la guerra, pero todavía persiguiendo, dice. ¿Es así, pastora Genera? ¿No? Jueces 4:8 parece que es. No, entonces estoy equivocado con la cita, no la recuerdo exactamente, pero ya después se la voy a dar. Pero lo que voy es esto, que la Biblia dice que los guerreros de Gedeón venían de la guerra, venían cansados, pero todavía venían persiguiendo a sus enemigos. Y esto es, quiero hacer un paralelo con lo que yo estaba diciendo recién. Dios, usando a otras naciones paganas, cautivaban a los judíos por causa de sus pecados, había juicio de Dios, eran llevados exiliados a otras naciones, pero ahí ellos, en su castigo, hablaban de Jehová, el único Dios, y daban a conocer a su Dios de donde los habían sacado. Me hace recordar lo que sucedió con la iglesia primitiva cuando el Señor les dijo: no salgan a predicar hasta que venga el Espíritu Santo. Cuando sean llenos del Espíritu Santo, prediquen en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué sucedió cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Se convirtieron 5.000, muchas personas, pero se quedaron felices y contentos en Jerusalén y no salieron ni a Judea, ni a Samaria, ni hasta lo último de la tierra. Desobediencia. ¿No es cierto? ¿Qué usó Dios para castigar esa desobediencia? La persecución del emperador romano sobre los cristianos, y los cristianos, escapando por su vida a distintos lugares, iban predicando el Evangelio. Si habían enfermos, oraban por los enfermos y se sanaban. Si habían endemoniados, reprendían al demonio y eran libres. Si les preguntaban: ¿quiénes son ustedes? Somos judíos. ¿De dónde vienen? De Jerusalén. ¿Y por qué están huyendo? Porque nos
mismo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, porque todo tiene una aplicación en la palabra de Dios para nuestros días. Dígame. Jueces 7. Cansados pero persiguiendo. Lo vamos a buscar para no quedarnos con la duda. Esto es parte del estudio, así que no hay problema. Jueces, Gedeón, capítulo 8. Acá está, versículo 4, lo dije al revés, era el 8.4 y no el 4.8. Es lindo este texto para anotarlo. Mire lo que dice. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, más todavía persiguiendo. Eso es lo que debemos hacer en nuestra vida cristiana. Cansados, atareados, preocupados por los problemas de la vida, las persecuciones de la vida, pero tenemos que seguir predicando el Evangelio. Yo lo aplico de esa forma. Cualquiera puede aplicarlo de distintas formas, pero este texto yo lo aplico de verdad. No importa todo lo que me esté pasando, las luchas, las pruebas, los problemas, tú eres cristiano, tienes que seguir predicando. Te están persiguiendo, predica. Vas a morir, mueres de predicando. Vas a caer al hospital, predica en el hospital. Es así. Una vez caí preso, después tuve que predicar a los presos. Por algo caí preso. Somos evangelizadores, somos portadores de las buenas nuevas. Así que como Israel, por el juicio de Dios por su pecado, eran llevados cautivos a otras naciones, ahí tenían que predicar el reino de Dios. Ahí tenían que anunciar que Jehová, el que los estaba castigando, era el único Dios. Y eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos en el Nuevo Testamento. Cuando sean llenos del Espíritu Santo, prediquen en todos los lugares hasta la última altura. Pero ellos estaban tan contentos que se quedaron en Jerusalén felices y contentos, y Dios tuvo que permitir la persecución para que ellos, al escapar por su vida, predicaran el Evangelio que había sido ordenado por Dios. Bueno, vamos al capítulo 45 al 51. Se vuelve a repetir el juicio y esperanza, en este caso para las naciones. Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel. Y Dios juzgará a Babilonia por su exaltación y por su rebeldía. Acá sucedió que Babilonia la Grande, el imperio más grande en ese tiempo, dijo: bueno, yo acá soy el hombre fuerte, nadie puede conmigo. Dios trajo juicio sobre esta nación también, porque se vino la soberbia sobre esta nación que estaba siendo usada por Dios para castigar a su pueblo Israel por su pecado y también a las otras naciones, dominio. Pero cuando se exaltó Babilonia, Dios trajo juicio sobre esta gran nación también, y eso lo vemos en el capítulo 45 al 51. En el capítulo 52 se ve la destrucción de Israel, Jerusalén y su exilio. Se cumple el juicio de Dios, pero vuelve la promesa de esperanza para su pueblo. Ambos profetas, Isaías y Jeremías, nos están hablando de juicio y de esperanza. Castigo de Dios, redención de Dios. Anuncio del Mesías, no tan solamente para Israel, sino para las demás naciones. ¿Cuál es el significado del próximo profeta llamado Ezequiel?